Antígono I el Tuerto fue un noble, general y sátrapa macedonio al servicio de Filipo II y Alejandro III. Con posterioridad fue uno de los destacados diádocos. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el imperio, disputando durante 20 años grandes guerras para obtener el poder. Fueron los llamados diádocos. Después de estos antiguos generales, gobernaron los llamados epígonos, los nacidos después o sucesores. La lucha entre ellos para obtener el poder y la hegemonía duró casi 50 años hasta el año 281 a.C., en que murió el último de los diádocos, Seleuco. Junto con Ptolomeo y Seleuco, Antígono acompañó a Alejandro cuando éste emprendió la guerra contra Persia en la primavera del año 334. Juntos cruzaron el Helesponto con un ejército de 35.000 hombres provenientes de Macedonia y toda Grecia. Juzgándolo demasiado anciano para acompañarle en sus conquistas, Alejandro lo dejó a cargo de Frigia, la cual gobernaría durante los 10 años siguientes. A la muerte de Alejandro Magno, se hizo con casi todo su imperio, con la intención de reunir bajo su mandato todas las tierras conquistadas por aquel. Había sido lugarteniente y gobernador de Bitinia, y más tarde, en el año 316, fundó la ciudad de Antigonia, que después sería conocida como Nicea. Derrotó uno por uno a sus rivales, a Eumenes de Cardia y en Cretépolis a Alcetas. En el año 306 tenía un ejército de 80.000 infantes, 8.000 jinetes y 83 elefantes, pero todos los demás generales se unieron contra él y le presentaron batalla en Ixos en el año 301, en el centro de Asia Menor. Murió en la contienda. Su hijo fue Demetrio Poliorcetes, que llegó a ser rey de Macedonia. Los historiadores señalan que padre e hijo fueron los mayores instigadores y en parte responsables de todas las intrigas y peleas que hubo entre los generales de Alejandro a la muerte de este. Sobre sus orígenes se cree que se crió con su madre en Pela y que debió de tener al menos 2 hermanos varones, uno de ellos de nombre Demetrio y otro medio hermano. Tuvo también 2 hijos, Demetrio Poliorcetes y futuro rey de Macedonia, y Filipo, del que se conoce poco, pero que parece que acompañó a su padre en sus campañas militares. Los antiguos lo apodaron el Tuerto, porque parece que efectivamente perdió un ojo en una lid de fecha desconocida, pero en todo caso anterior a las campañas de Alejandro Magno. Un sofista de nombre Teócrito fue condenado a muerte por compararlo con un cíclope, según Plutarco. Antígono sirvió primero como oficial y compañero de Filipo II, por lo que era de la primera generación de oficiales a la que también pertenecían Antípatro, Parmenión y Poliperconte. Tenía unos 46 años cuando falleció Filipo. Parece que formó parte del séquito de Alejandro, incluso del Consejo Real. Era estrategos del contingente de aliados griegos de la Liga de Corinto al principio de la expedición, sobre el año 334, y tenía 7.000 soldados a sus órdenes. El grado no suponía un mando efectivo de tropa, puesto que este contingente heterogéneo participaba poco en las batallas campales, por lo que Antígono se le encuentra más a menudo junto a Alejandro que al frente de sus soldados. Alejandro le encomendó una embajada ante la ciudad de Priene, en Jonia, en agosto del año 334, encargo de confianza que superaba sus prerrogativas de mero general. Se conoce por un decreto de la ciudad en el que le otorgan los honores. Si bien se desconocen los detalles de la empresa, se cree que se trató de que el general tomase posesión de la ciudad en nombre del rey mediante la concesión de derechos, como en el caso similar de Parmenión con Magnesia del Meandro. Se le confió la satrapía de la Gran Frigia en el año 333 para que la sometiese tras la victoria del Gránico. Debía asimismo asegurar las comunicaciones con Grecia. El camino principal pasaba precisamente por la capital de la región, Selenas. Este nombramiento es prueba de la gran confianza que tenía el rey en su capacidad militar. El largo gobierno de la Frigia Mayor le permitió emplear sus dotes militares, diplomáticas y políticas. La región carecía de ciudades griegas y estaba situada en una ubicación estratégica del imperio. A ella iban a parar las rutas que conectaban Oriente con el mar Egeo. Además, estaba bien comunicada con el norte y el sur de la península de Anatolia. 3 carreteras diferentes de las que unían Susa con el Asia Menor occidental pasaban por Selenas, importante etapa de las rutas caravaneras. Alejandro Magno llegó a la ciudad a comienzos del año 333. Una gran acrópolis la dominaba, en la que el sátrapa Aticies había postado una guarnición de 1.000 carios y 100 mercenarios griegos. Como deseaba alcanzar cuanto antes Gordio, Alejandro no se entretuvo a poner cerco a la ciudad. Confió a Antígono el gobierno de la satrapía y el mando de un cuerpo de 1.500 mercenarios.
Los asediados acabaron rindiéndose por hambre a finales de abril y a principios de mayo Antígono lo sumó a sus filas. El sometimiento de la plaza le dio el control de la satrapía que, sin embargo, por entonces estaba rodeada por regiones hostiles. Bitinia seguía siendo independiente, Paglafonia, Capadocia y Licoania estaban en manos de sátrapas persas y Isauria y Fisidia no reconocían la autoridad macedonia. A ello había que añadir que Menón de Rodas y Farnabazo II habían emprendido una reconquista del mar y trataban de bloquear a Alejandro, que asediaba Tiro en el invierno del 333 al 332. Las tropas persas que habían sobrevivido a la derrota de Isos, al menos 20.000 jinetes al mando de Nabarzanes, trataron entonces de recuperar Lidia y el resto de Asia Menor. Alejandro dio a Antígono un mando general temporal para afrontar la amenaza que le daba autoridad sobre los sátrapas de las provincias amenazadas por Nabarzanes, Calas de la Frigia Menor, Balacro de Cilicia y Nearco de Licia y Panfilia. Antígono venció al enemigo en 3 batallas disputadas en Capadocia y Paglafonia durante la primavera del año 332. Solo se le resistió Capadocia, gobernada por Ariarathes I, región que Alejandro no había conquistado tampoco. Las tropas persas vencidas no eran, sin embargo, meras bandas de supervivientes de Isos, sino unidades bien adiestradas y encuadradas. La triple victoria supuso la expulsión definitiva de Anatolia de los persas. Al mismo tiempo, la flota macedonia hizo retroceder a la de Autofradates, evitando que ésta desbaratase las comunicaciones terrestres y marítimas de Alejandro. Antígono residió en la capital de su provincia Selenas desde el año 332. Las fuentes clásicas apenas aportan datos sobre la gestión que hizo de la provincia. Tras apoderarse de Licoania, se adueñó de Licia Panfilia en el 330. Se cree que esta última se englobó a partir de entonces a la Frigia Mayor. Los territorios dominados por Antígono formaron desde entonces una única satrapía homogénea, la mayor de Anatolia, con una amplia costa y el dominio de las rutas por las cuales llegaban los refuerzos militares desde Europa. Aunque se conoce mal la administración que hizo de la satrapía, se supone que el temperamento pacífico de los habitantes le permitió lucir sus dotes de organizador en una región que era rica en agricultura y en personalidades. Algunos historiadores modernos afirman que Frigia conservó estructuras feudales durante el periodo alejandrino, como señoríos de terratenientes persas con autonomía económica y militar. Otros, por el contrario, creen que Alejandro como Antígono hicieron de la región una tierra de la corona, sometida a fuertes impuestos. Las estructuras socioeconómicas aqueménidas perduraron, en todo caso, hasta la posterior etapa de los reinos helenísticos, como el método de producción asiática en el que los pueblos carecían de propiedad privada. Esta característica chocante en los greco-macedonios funcionaba sin problemas en la región que carecía de ciudades griegas. La Frigia Mayor gozó de 10 años de paz durante el periodo que la gobernó Antígono. Esto permitió mantener abiertas las rutas que conectaban el oeste con el este y supo neutralizar las poblaciones que se dedicaban habitualmente al pillaje, como era el caso de los oficidios. Parece que Antígono también mantuvo la presión fiscal sobre el campesinado y quizás incluso la aumentó. Así, para el año 323 había cumplido la tarea que le habían encomendado. Ninguna fuente aclara cuáles eran por entonces las relaciones con el rey. Plutarco no lo cita entre aquellos sátrapas con los que se carteaba Alejandro. Antígono tampoco envió refuerzos al ejército real, a diferencia de sus otros colegas como Menandro o Nearco, ni participó en las celebraciones de la expedición oriental como las bodas de Susa. Claudio Eliano sospecha que Alejandro desconfiaba de las ambiciones de Antígono, pero sus textos, que en esto siguen a Duris de Samos, carecen de fiabilidad y son fundamentalmente juicios morales de los diádocos. Antígono no participó en el pacto de Babilonia que repartió el imperio de Alejandro al morir en junio del año 323. Mantuvo la satrapía de Frigia Mayor, a la que añadió Licia y Panfilia. Insatisfecho con el reparto, se sumó en el año 321 a la liga de Antípatro, Ptolomeo y Crátero contra Pérdicas, que trataba de imponer su autoridad y eliminar las fuerzas centrífugas que amenazaban la unidad del imperio. Se enemistó con Pérdicas en el 323 al negarse, junto con Leónato, ayudar a Éumenes de Cardia a apoderarse de Capadocia, como se había acordado en Babilonia. Criticó también el plan de matrimonio de Pérdicas con la hermana del difunto Alejandro, Cleopatra. Pérdicas lo convocó para que se presentase ante un tribunal, pero prefirió huir con su familia y buscar el amparo de Antípatro en el año 322. En la primera guerra de los diádocos tuvo un papel secundario, de mero seguidor del regente de Macedonia. Fue jefe de la escuadra en el Mediterráneo Oriental, encargado de controlar los estrechos helespónticos entre el mar Egeo y el mar Negro. Desembarcó en Éfeso en la primavera del año 321, con el objetivo de colaborar con Antípatro y Crátero en la campaña que llevaban a cabo contra Éumenes, estrategos de Pérdicas en Asia Menor. Este, por su parte, intentaba invadir Egipto a manos de Ptolomeo. Antígono marchó hacia Sardes, donde se encontraba por entonces Éumenes, que huyó a Capadocia con la ayuda de Cleopatra.
deseosa de auxiliar a este decidido partidario de la dinastía argeada y de favorecer la causa de su prometido. Ese mismo año, al tiempo que Antípatro lograba evitar a Eumenes, que había vencido a Crátero, y alcanzar Egipto para unirse a la lucha contra Pérdicas, Antígono batió la flota de este en Chipre. La muerte de Pérdicas en el año 321, durante la campaña de Egipto, cambió súbitamente la situación y precipitó un nuevo reparto del imperio mediante el Pacto de Triparadiso, acordado en Siria. Estalló entonces un levantamiento fomentado por la ambiciosa Eurídice II, esposa de Filipo III. Aprovechando el fallecimiento de Crátero, intentó imponer su tutela al rey, deficiente mental, y atizó un levantamiento contra Antípatro. La rebelión sorprendió al principio a Antígono y Seleuco, pero el primero logró sofocarla. Este episodio fue una muestra más de que en Macedonia el ejército escogía en última instancia al soberano. La principal decisión de la reunión de Triparadisos fue confirmar la regencia de Antípatro y hacerle tutor de Filipo III y de Alejandro IV. Hubo asimismo un nuevo reparto de las satrapías. Ptolomeo conservó Egipto, pero Seleuco obtuvo la provincia de Babilonia. La suerte de Antígono mejoró notablemente gracias al vacío político creado. A su satrapía, Frigia, Licia y Panfilia, se sumó Licoania. También se le encomendó poner fin a la guerra con Eumenes de Cardia, cuyas tierras de Capadocia lindaban con las suyas. Antípatro le dio el mando del ejército con el título de estrategos de Asia y le confió la custodia de los reyes. Antígono se convirtió en un virrey, de hecho con mayor poder que ningún otro de los diádocos, salvo quizás Ptolomeo, enfrascado por entonces en afianzar su control de Egipto. Antípatro le envió como segundo a su propio hijo Casandro, nuevo jefe de caballería de los compañeros. La mala relación entre Antígono y Casandro resultó fatal. Ninguno estaba dispuesto a ceder el protagonismo al otro. El conflicto entre ambos se desencadenó cuando Casandro convenció a su progenitor para que se llevase consigo a los reyes. Por entonces, sin embargo, Antípatro no podía permitirse enemistarse con Antígono, por lo que llevó a cabo la maniobra. Para evitar desafiar abiertamente a Antígono, le ofreció a su hija Fila en matrimonio. Esta desposó, en efecto, al hijo de Antígono, Demetrio, y tuvo con él al futuro rey de Macedonia, muchos años después, Antígono II. Antígono se encargó de eliminar a los últimos partidarios del difunto Pérdicas, como su hermano Alcetas, y sobre todo Eumenes de Cardia. Reunió a sus tropas y se encaminó a Capadocia, donde se había refugiado Eumenes tras saquear Frigia, la satrapía de Antígono, e invernar en Selenas, la capital de este. Esta campaña de Antígono comenzó en el año 320. Contó este con 10.000 peones, 5.000 de ellos macedonios, 2.000 jinetes y 30 elefantes. La batalla principal se libró en el país de los Orsinios, en Capadocia, y se saldó con la victoria de Antígono en la primavera del 319. Eumenes sufrió numerosas deserciones. La falange macedonia se pasó a filas enemigas. El vencido se refugió en la fortaleza de Nora, en los confines de Capadocia, lindantes con Licoania. Antígono, por su parte, marchó contra Alcetas, a quien venció en Sicilia, suicidándose este al final de la batalla. La muerte de Antípatro en el verano del 319 cambió la situación y atizó la ambición de Antígono. Este dominaba por entonces la mayor parte de Asia Menor y se consideraba el único capaz de heredar el imperio. De hecho, fue la figura trascendental del oriente helenístico durante los 15 años siguientes. Los otros diádocos, pese a sus ambiciones, no competían realmente con los proyectos imperiales de Antígono. Fundamentalmente se limitaban a tratar de garantizarse su feudo personal, aunque esto favoreciera a la disgregación del imperio. Antígono, por el contrario, ansiaba apoderarse del conjunto del imperio alejandrino. Por entonces tenía casi 75 años, pero demostró gran habilidad militar y con el apoyo de su capaz hijo Demetrio, sería uno de los caudillos más brillantes de la época. Poliperconte sucedió a Antípatro en el cargo de regente de Macedonia, en detrimento de Casandro, y se coaligó con Eumenes de Cardia contra Antígono. Este estaba ocupado en apoderarse de las satrapías de Lidia y Frigia, por lo que Antígono pactó un armisticio con Eumenes con la mediación de Jerónimo de Cardia. Trató de atraérselo, pero el antiguo canciller del difunto Alejandro permaneció fiel a los argeadas y fue nombrado por Poliperconte jefe del ejército real y con el título de estrategos de Asia, teniendo por encargo la misión de vencer a Antígono, quien, aliado de Casandro y Ptolomeo, rehusaba a reconocer la autoridad del nuevo regente. Antígono aparece por entonces como enemigo personal de Filipo III. Poliperconte ordenó a su flota, que mandaba a Clito, que impidiese a Antígono atravesar el Helesponto desde la Frigia Helespóntica y apoderarse de Filipo, por entonces refugiado en Scio. Sin embargo, Casandro ordenó a su almirante Nicanor que zarpase de Calcedonia. A este se unió al poco tiempo Antígono, y los dos reunieron una escuadra de unas 100 naves. Con la ayuda de los aliados bizantinos, Antígono superó una situación apurada al atacar de noche el campamento enemigo y destruir su flota. Diodoro calcula que Antígono alcanzó gran fama entre los suyos por tamaña victoria. Desde ese momento, planeó hacerse señor de los mares y amo incontestable del imperio asiático. Marchó así
hacia Cilicia, al frente de 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería, para atacar a Éumenes, antes de que éste pudiera reunir un gran ejército. Llevaba consigo oficiales macedonios partidarios de Alcetas, hermano de Pérdigas, en calidad de rehenes, para que éste no acudiese en socorro de Éumenes. Éumenes logró pese a todo formar una liga con los sátrapas de las provincias orientales con el objetivo de alejar a Antígono de sus bases y de sacar los tesoros reales, como el de Susa. Arrebató la ciudadela de Babilonia Seleuco, aliado de Antígono. Estos hechos los narra Diodoro Sículo y aparecen asimismo en las crónicas babilonias llamadas las crónicas de los Diádocos. Éumenes llegó a Susiana durante el invierno del año 317, donde pensaba reunir tropas de las provincias orientales con elefantes de Eudamo y los soldados del ambicioso Peusestas, el somatofilaques del difunto Alejandro. Éumenes dispuso sus defensas a lo largo del Tigris, pero ello no impidió a Antígono alcanzar Susiana y unir fuerzas con Peitón, el sátrapa de Media, y las de Seleuco, a las que encargó sitiar la ciudadela de Susa. Éumenes cruzó el Tigris y batió a Antígono en las orillas del Cóprates, y el vencido se retiró a Media, amenazando así las posiciones de los sátrapas que se habían aliado a Éumenes. Antígono avanzó a continuación hacia Persia, mientras que el ejército real se le adelantaba para hacerle frente y lo encontró en Parataicene. Éumenes trató de dar batalla, pero lo áspero del terreno evitó el choque. Antígono pudo emprender la retirada hacia Gabiene para asegurar el abastecimiento de sus tropas. Éumenes logró alcanzarlo y prepararse para obligarlo a combatir. La batalla de Parataicene a finales del 317 acabó sin un vencedor claro, y Antígono volvió a Media. Éumenes decidió no perseguirlo e invernar en Gabiene, en los confines de Persia y Media. Unas semanas después, Antígono decidió retomar las operaciones y marchó velozmente contra fuerzas aún dispersas del enemigo, atravesando la meseta desértica iraní. Pero el enemigo descubrió a los agotados soldados de Antígono. Éumenes fingió haber reunido a sus tropas y tenerlas listas para la batalla, para ganar tiempo y agruparlo realmente, cosa que logró. Antígono atacó un convoy de elefantes que se hallaba alejado del grueso de las fuerzas enemigas, pero Éumenes pudo enviarle socorros. Los dos generales se aprestaron a librar la batalla de Gabiene en enero del 316. Éumenes fue apresado por la traición de Peusestas y de los argiráspidas Antígenes y Teutamo, y además Antígono logró capturar el tren de bagajes de los escudos de plata. A Éumenes se le pasó por las armas, según lo estipulado en el Pacto de Triparadiso. El sátrapa de la India, Eudamo, así como Antígenes y Teutamo, sufrieron la misma suerte. Jerónimo de Cardia, el futuro historiador de la época de los Diádocos, se sometió entonces a Antígono. A partir de entonces, Antígono obró a su antojo. Su aliado del momento, Casandro, arrebató Macedonia a Olimpia, madre de Alejandro. Antígono, por su parte, se dedicó a reorganizar Asia, actuando como soberano de la región. Destituyó sin miramientos a diversos sátrapas y los sustituyó por otros más fieles a su persona. Así, por ejemplo, Peusestas, al que debía la victoria sobre Éumenes, perdió pese a ello el gobierno de Persia, donde contaba con simpatías. Peitón, que deseaba hacerse con el dominio de las satrapías de la Alta Asia, fue ajusticiado. Antígono acudió luego a Babilonia para ajustar cuentas con Seleuco, que había actuado en su propio beneficio. Este huyó de la ciudad. Antígono, imitando en esto el pragmatismo de Alejandro, no tuvo reparos en entregar puestos clave a persas. Se apoderó del tesoro real de Cilicia, que se calculaba en 10.000 talentos, a los que se sumaban unos ingresos anuales de otros 11.000. Ello hizo de él el más poderoso y rico de los Diádocos. Tras vencer a Éumenes, reclamó para sí la mayor parte de las satrapías asiáticas. Se apoderó de los tesoros de Susa, entró en Babilonia en el 315 y se hizo con casi todos los territorios asiáticos del Imperio Alejandrino. Seleuco se refugió en Egipto y formó una liga contra él, de la que formaron parte Lisímaco y Casandro, nuevo regente de Macedonia. Los coaligados le presentaron un ultimátum en el que exigían que devolviese las provincias a los sátrapas que había destituido y que compartiese el tesoro que había arrebatado a Éumenes. Se hizo inevitable el enfrentamiento entre Antígono y Ptolomeo, si bien aquel preparaba una campaña para apoderarse de Grecia. Antígono invadió el Levante, que Ptolomeo había evacuado tras habérsela arrebatado antes a Laomedonte de Mitilene, pero pasó más de un año asediando Tiro en Fenicia, defendida encarnizadamente por una guarnición de su contrincante. Proclamó su deseo de devolver la libertad a las ciudades griegas en la proclama de Tiro, con el fin de debilitar a Casandro y en menor medida a Lisímaco. Apoyó a los partidarios de la democracia, puesto que Casandro hacía lo propio con los de la oligarquía. Esperaba con ello que las ciudades se alzasen contra Casandro. Ptolomeo lo imitó y anunció a su vez su respaldo a la autonomía de las ciudades. Antígono, por su parte,
favoreció la formación de la Liga de los Insulares en las islas Cícladas y envió soldados a Grecia. En la proclama de Tiro que Antígono hizo en nombre de su ejército, castigaba a Casandro por el asesinato de Olimpia, perpetrado en el 316, donde lo acusaba de crueldad, por haber prometido a la reina que salvaría la vida si se rendía, para hacerla matar después. También lo acusó de mantener cautiva a Roxana y al joven Alejandro IV, y de haber obligado a la medio hermana de Alejandro, Tesalónica, a casarse con él. En la misma proclama se arrogó el título de protector del joven Alejandro IV, que sumó al de estrategos de Asia. Casandro no era el adversario más formidable en lo militar, pero sí el señor de Macedonia, con un importante potencial bélico que podía movilizar en su favor mediante el reclutamiento. Además, tenía en su poder al rey legítimo y vínculos con la dinastía argeada en virtud de su matrimonio con Tesalónica. Así empezó una guerra entre los dos que duró 13 años. La suerte sonrió a Antígono entre los años 314 y el 313. Sin embargo, la caída de Tiro no le permitió proseguir e invadir Egipto, y además hubo de someter a Sandro, sátrapa de Caria, que se había rebelado contra él. Abandonó por ello el plan inicial y decidió llevar la guerra a Asia Menor, al tiempo que sus sobrinos Telésforo, Ptolomeo y Medio de Larisa desembarcaban en Grecia. Antígono se coaligó con el rey de Bitinia y con las ciudades de Calcedón y Heraclea Póntica, mientras Casandro iba perdiendo Grecia. Antígono venció a Sandro en el 313 y se apoderó de las ciudades de Jonia, entre ellas Mileto, recobrando así las tierras de Asia Menor que habían escapado a su autoridad. La lucha se desató en Grecia en el 315, mientras Antígono estaba todavía cercando Tiro, plaza fuerte de su contrincante Ptolomeo. Aristodemo de Mileto quedó encargado de llevar la proclama de Tiro a Grecia, donde muchos se unieron rápidamente a su causa, como la Liga Etolia. También lo hizo Poliperconte y el hijo de este. Alejandro nombró al primero estrategos del Peloponeso, donde se había refugiado. Se sumó a él también Eácides I del Épiro y sobrino de Olimpia, que era hostil a Casandro. Pero este reaccionó vigorosamente y penetró en el Peloponeso. Poliperconte, acosado, optó por rescindir la alianza que lo ligaba con Antígono y someterse a Casandro. Este se erigió entonces contra Aristodemo, los etolios y los ilirios, aunque sin infligirles una derrota definitiva, en el 314. Sin embargo, recuperó las ciudades de Leucade, Apolonia y Epídamos, de manos de los ilirios. Entonces, uno de los sobrinos de Antígono, Telésforo, desembarcó en Grecia merced a la colaboración de las islas del Egeo, principalmente de Lemos, Imbros y Delos, que abandonaron a Casandro y restauraron la Liga de los Insulares, formada fundamentalmente por islas del archipiélago de las Cícladas. Las distintas ciudades ayudaron a Antígono a formar una flota en torno al 315, cuando aún estaba asediando Tiro. Esto le permitió enfrentarse a Casandro. En el 314, Medio de Larisa, uno de sus principales almirantes, destruyó la flota de Picna, que había tomado partido por Casandro. Telésforo obtuvo varias victorias en el Peloponeso y Beocia al año siguiente. Antígono rehusó las solicitudes de paz que le hicieron en la conferencia del Helesponto. Otro de sus sobrinos, Ptolomeo, intervino con éxito en Grecia ese mismo año, sofocando la revuelta de Telésforo, que se había rebelado. Medio venció también en el 312 a la flota de Casandro frente a la isla de Eubea. Además, Antígono debilitó a Lisímaco, atizando contra él a las ciudades del Ponto Euxino que se rebelaron. Antígono se aprestaba a pasar a Grecia cuando Ptolomeo, siguiendo los consejos de Seleuco, se apoderó de Chipre y del Levante. Le hizo frente a Demetrio, secundado por Peitón, pero Ptolomeo lo batió en la batalla de Gaza. El Lágida, gracias a esta victoria, pudo recobrar Fenicia y Celesciria y evitar la campaña que Antígono planeaba contra Grecia, pero Casandro y Lisímaco se hallaban muy debilitados, por lo que aceptaron la propuesta de paz del 312. Tras el revés sufrido por Demetrio en Gaza, Ptolomeo se enemistó pronto con su tío y se creó un principado en el Egeo, con centro en Calcis, merced al control que obtuvo de la flota de Antígono. Se atrajo además a Fénix, que gobernaba para la Frigia y la Espóntica. Trató de estrechar lazos con Casandro, quien lo disgustó al asesinar a Alejandro IV en el 309. Seleuco atravesó al mismo tiempo las tierras de Antígono al frente de un reducido ejército y ocupó Babilonia, abriendo así un tercer frente Antígono, que se sumó a los que ya tenía en Grecia y en el Levante. Los acontecimientos del 312 obligaron pues a Antígono a posponer la campaña prevista en Grecia y Macedonia. Un nuevo ejército, que primero acaudilló Demetrio y luego el propio Antígono, obtuvo algunas victorias que obligaron a Ptolomeo a abandonar nuevamente Siria y Fenicia. Sin embargo, Antígono no pudo apoderarse de Egipto por el acoso al que le sometía Seleuco. Envió a Demetrio al este, pero la campaña de Babilonia resultó ser un fracaso.
4 años de guerra habían pasado sin que ninguno de los diádocos se impusiese sobre sus rivales, pero cada vez se hacía más necesario pactar una tregua. En consecuencia, Lisímaco y Casandro enviaron una embajada a Antígono en el 311, a la que luego se sumó Ptolomeo. La paz que pactaron se conoce como la paz de la Troade. Parece que intensas negociaciones precedieron a la firma del pacto. El primer intento de acordar una tregua había fracasado en 314, porque Ptolomeo rehusó las excesivas pretensiones de Antígono. Lo mismo sucedió con la llamada Conferencia del Helesponto en el 313, en la que participaron emisarios de Casandro. La situación de Antígono había empeorado. No obstante, en el 311, la expedición de Demetrio contra Seleuco en Babilonia había concluido en derrota. Esto obligaba a Antígono a firmar una tregua con sus demás contrincantes para hacer frente a Seleuco, que no participó en las conversaciones. Parece, por lo tanto, que en esta ocasión la iniciativa de parlamentar provino de Antígono, a quien representó Aristodemo de Mileto. Las dos principales disposiciones pactadas por los diádocos fueron que cada uno conservaría los territorios que dominaba en ese momento, y la proclamación de la libertad de las ciudades griegas. Antígono quedaba como estrategos de Asia, por lo que la situación de Seleuco era teóricamente la de un mero sátrapa rebelde. Antígono parecía haberse hecho con la victoria en el conflicto. Conservaba intacto su imperio, cuyo núcleo era Anatolia, salvo por la pérdida de Babilonia. Conservaba también el tesoro real, cuya posesión no se puso en entredicho en las negociaciones. La proclamación de la libertad de los griegos era la conclusión del proceso que él mismo había desencadenado con la proclama de Tiro, y un instrumento que podía utilizar contra sus contrincantes, si alguno de estos trataba de someter las ciudades griegas. Antígono no alcanzó todos sus objetivos, no había develado a ninguno de sus enemigos y tuvo que reconocer a Casandro como estrategos de Europa. La paz supuso el fin de la dinastía argeada. La paz no duró mucho. Seleuco no había participado en las negociaciones, venció a Antígono en la guerra de Babilonia y le arrebató parte de sus satrapías entre los años 310 y 308. Ptolomeo codiciaba el Egeo, todavía indirectamente en poder de Antígono, ya que lo controlaba la Liga de los Insulares, y para aprovecharse de él, aprovechó el conflicto que enfrentó a su enemigo con su sobrino Ptolomeo, que se había creado un principado en Eubea, en torno a Calcis. Para entonces, Antígono carecía de flota, pues los restos de su escuadra las tenía su sobrino, y Demetrio estaba enfrascado en la guerra con Seleuco. Ptolomeo emprendió una victoriosa campaña contra las ciudades costeras de Asia Menor, en especial contra las de Cilicia y algunas del Egeo. Antígono, sin embargo, reaccionó de inmediato y Demetrio se dirigió al punto de Asia Menor. Ello no impidió que Ptolomeo conquistase las ciudades de Caria y Lidia en el 309. Al año siguiente, Antígono hizo ajusticiar a Cleopatra, hermana de Alejandro, que estaba prometida con Ptolomeo para privar a este de los derechos al trono imperial. Por su parte, Casandro había ordenado la muerte de Alejandro IV y su madre Roxana en el 310. Poliperconte mandó asesinar en el 309 al hijo de Alejandro y Barsín, Heracles, para congraciarse con Casandro. Esta serie de asesinatos extinguió la dinastía argeada y con ella desapareció el último impedimento para que los diádocos se proclamasen reyes. Ptolomeo eliminó a su tocayo, el sobrino de Antígono, en el 308. Pactó además repartirse Grecia con Antígono, en una maniobra claramente dirigida contra Casandro y Poliperconte. Según lo acordado, él se quedaría con el territorio continental, mientras que las islas correspondían a Antígono. El Lágida desembarcó en el Peloponeso en el 308 y arrebató las ciudades de la zona a Casandro, sin dejar de proclamar en todo momento, como hacía Antígono, que defendía la libertad de las polis griegas. No obstante, los acontecimientos en Cirenaica, conquistada por Agatocles de Siracusa, lo preocupaban, ya que pasó demasiado tiempo alejado del centro de su reino. Pese a las diversas victorias obtenidas, el balance final de la campaña griega fue ambiguo. Finalmente Ptolomeo pactó con Casandro y volvió a Egipto en el 308. Antígono aprovechó que Seleuco estaba ocupado en la frontera oriental de su imperio, combatiendo con Chandragupta Maurya en torno al 308, para apoderarse del objeto esencial de sus ambiciones, Grecia y Macedonia. Aprestó una nueva flota, puesto que Ptolomeo se había apoderado de la anterior, cuando se hizo con las tierras de su tocayo, el sobrino de Antígono. Demetrio expulsó al oligarca Demetrio de Falero de Atenas en el 307, que había gobernado la ciudad en nombre de Casandro. Demetrio anunció que tenía intención de devolver la libertad a los griegos, siguiendo la política marcada por Antígono en la proclama de Tiro del 315. Seguidamente se adueñó de Manuquia. Antígono y su hijo fueron objeto de culto heroico por parte de los atenienses desde el 307. Esta situación era inaceptable para Ptolomeo. El nuevo poderío de Antígono lo amenazaba, por lo que armó una flota para atacar Siria. Esto hizo que Antígono convocase a Demetrio antes de que éste pudiese arrebatar a Ptolomeo, Corinto y Sición. Demetrio zarpó, acompañado de medio de Larisa, con rumbo a Chipre y destruyó la escuadra de Ptolomeo,
frente a Salamina en el 306. El triunfo hizo que el dominio de la isla y del mar en torno a ella pasase a manos de Antígono. La gran victoria naval animó a Antígono a proclamarse rey. Junto con Demetrio, no había abandonado su sueño de restaurar el imperio alejandrino. Aristodemo de Mileto, encargado de anunciar la victoria de Salamina, parece haberse percatado de la importancia del momento. Según Plutarco, exclamó: «Salud, rey Antígono, somos los vencedores de Ptolomeo». Antígono parecía confirmarse en efecto como el sucesor de Alejandro Magno, sobre todo tras la desaparición de los últimos argeadas, que no se debió principalmente a Antígono, salvo en el caso del asesinato de la hermana de Alejandro, Cleopatra, en el 308. El rey presumía además de vínculos con los primeros argeadas merced a su matrimonio con Estratonice. Al asociar a Demetrio al trono indica la intención de crear una nueva dinastía. Los otros diádocos, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco, reaccionaron adoptando a su vez el título real a partir del 305. Se opusieron hacia las pretensiones imperiales de Antígono y trataron de legitimar su propio poder. El título además no afectaba únicamente a griegos y macedonios, sino también a los pueblos del imperio alejandrino, sometidos a los diádocos. La consecuencia principal fue la desintegración legal y definitiva del imperio y el surgimiento oficial de los reinos helenísticos. Siguiendo los pasos de Alejandro, Antígono fundó en torno al 316 una ciudad en Bitinia, aprovechando un asentamiento griego anterior con colonos beocios, a la que bautizó con el nombre de Antigonia. Fundó otra Antigonia junto al Orontes en Siria en el 307, con colonos greco-macedonios. Para disponer de una base comercial a la entrada del Helesponto, fundó mediante cinecismo una tercera ciudad en Troade, nuevamente con el nombre Antigonia, la futura Alejandría de Troade. Sus habitantes fueron campesinos de la comarca asentados en la ciudad por la fuerza. Animado por la proclamación como rey, Antígono reunió un ejército y una flota de tamaño considerable, cuyo mando confió a Demetrio, y se dispuso a atacar a las tierras de Ptolomeo en el 305. La invasión de Egipto saldó con una derrota. Demetrio no consiguió desbaratar las defensas enemigas y hubo de retirarse. Ptolomeo aprovechó la victoria para proclamarse también rey. Antígono decidió entonces apoderarse de Rodas, ligada al Egipto tolemaico por intereses comerciales. El papel de la ciudad como guardiana de los mares en un momento de conflictos y de auge de la piratería le confería un gran prestigio. Sin embargo, el motivo fundamental por el que Antígono deseaba adueñarse de ella era por su situación estratégica. Dominaba Chipre desde la batalla de Salamina, por lo que ocupar Rodas le permitía hacerse con las comunicaciones en el Mediterráneo oriental y en el Egeo. El revés sufrido en Egipto requería también la conquista de la isla para impedir que Ptolomeo crease una potencia marítima que ya había estado a punto de alcanzar en el 308. Las proclamas en favor de la libertad de los griegos, que no había cesado de repetir desde Tiro, no le impedían perseguir sus intereses personales cuando chocaban con ella. En este caso usó como pretexto que la ciudad no le había ayudado en la campaña contra Egipto para atacarla. Antígono despachó a Demetrio a la conquista de la ciudad insular. El subsiguiente asedio duró más de un año y es uno de los más famosos de la antigüedad. A Demetrio le supuso la obtención del sobrenombre Poliorcetes, que significa expurnador de ciudades, aunque no la conquistó por completo. Empleó numerosas máquinas de asedio, pero los rodios presentaron una fuerte defensa. Ptolomeo, Casandro y Lisímaco les enviaron abastos, lo que no evitó que estuviesen a punto de capitular en el 304. El propio Ptolomeo acabó por aconsejarles que parlamentasen con Demetrio. Los etolios sirvieron de mediadores y los dos bandos alcanzaron un acuerdo que obligaba a los rodios a coaligarse con Antígono y a entregarle rehenes, pero quedaban exentos de combatir contra Egipto. Demetrio tuvo que abandonar el dilatado cerco de Rodas porque Casandro había reanudado hostilidades en Grecia. Asediaba Atenas desde el 307, acción que marcó el comienzo de la llamada de la Guerra de los 4 años. La ciudad estaba a punto de caer, pese al auxilio de los etolios, a los que Casandro hizo retirarse. Antígono envió entonces a Demetrio, que desembarcó en Beocia y empujó al enemigo al norte de las Termópilas. Antígono exigió a Casandro que se sometiese incondicionalmente. Beocia y Fócide lo hicieron. Los antigónidas cedieron a Atenas, Salamina y Panacto para mantener la alianza con la ciudad ática. La guerra griega concluyó con la victoria de Antígono y Demetrio. Este se apoderó también entre el 304 y el 302 de Sición, que refundó por el método del cinecismo Corinto y el resto del Peloponeso, a excepción de Mantinea, que siguió en poder de Casandro. Demetrio reconstituyó la Liga de Corinto en el 302. Esta agrupó a la mayor parte de los estados griegos, salvo Esparta, Mesenia y Tesalia. Fue el acto principal de la política griega de Demetrio. La finalidad de la liga había cambiado con respecto a los tiempos de Filipo II, como creía erróneamente Plutarco y algunos historiadores modernos. En el 337, el rey macedonio había buscado una paz que pusiese fin a varios años de conflicto, mientras que la liga resucitada por Antígono y Demetrio
tenía por meta la conquista de Macedonia, que había que arrebatar a Casandro. Era, por tanto, un instrumento más para favorecer la dominación antigónida. Antígono mandó las tropas de la Liga en el 336 y en el 334, y una guarnición macedonia permaneció más de 60 años en Corinto, como señal de a quién servía la Liga. Aún existía cuando Poliperconte perdonó, mediante una amnistía, a las ciudades que se habían rebelado en la guerra lamaica en el 318. Los otros diádocos no podían permitir que Antígono arrebatase sus territorios a Casandro. Las negociaciones entre ellos del 304 llevaron a la firma de una nueva liga contra el viejo rey. Las fuerzas estaban, por tanto, equilibradas, dado que la inmensidad y la riqueza del reino de Antígono le permitieron reunir efectivos considerables, más o menos iguales a los 70 u 80.000 soldados que sus enemigos llevaron a Ixos. Este poderío obligaba a los contrincantes de Antígono a unir fuerzas para poder hacerle frente. Esto requería tiempo, y a ello se debió el plan audaz en que pusieron en marcha, una defensa enconada en Europa frente a Demetrio, mientras en Asia Lisímaco trataba de sorprender al enemigo común, seguido de unos parlamentos que le permitiesen agrupar a sus dispersos ejércitos. El primero en ponerse en marcha fue Lisímaco. En la primavera del 302 desembarcó en la Frigia Helespóntica con la colaboración de las tropas de Casandro. Numerosas ciudades de Licia y Caria se le sometieron, entre ellas Colofón, Éfeso y Sardes. Filetero, fundador de la dinastía Atálida de Pérgamo, abandonó a Antígono y se pasó a las filas de Lisímaco. Antígono marchó a hacer frente a este y llamó en su auxilio a Demetrio. Este había estado invadiendo Tesalia en la primavera del 302, rodeando las Termópilas con su flota. Se apresuró a firmar una tregua con Casandro y desembarcó en Éfeso en otoño. Aprovechando su ausencia, Casandro volvió a imponer su autoridad en Tesalia y Fócide y derrocó a Pirro. La llegada de Demetrio a Asia Menor puso en apuros a Lisímaco. Demetrio venció además a los refuerzos que Casandro le había enviado al mando de su hermano Pleistarco. Esto hizo que Lisímaco optase por retirarse a Heraclea Póntica en el invierno del 302 al 301, para esperar ahí la llegada de Seleuco, que estaba invernando en Capadocia. Por su parte, Ptolomeo había invadido Fenicia y se aprestaba a reunirse con Seleuco cuando le llegó el bulo de que Antígono había vencido ya y se batió en precipitada retirada. La aparición en la zona de Seleuco con unos 500 elefantes acabó con el equilibrio de fuerzas entre los dos bandos. Pese a la presencia de las tropas de Demetrio llegadas de Grecia, Antígono marchó finalmente contra la coalición en el 301. Que había reunido sus ejércitos en el pueblo frigio de Ipsos. Pese a contar ya con 80 años, mandó a la falange en persona. Fue vencido y muerto por una jabalina durante la subsiguiente batalla, una de las más trascendentes de toda la época helenística. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.